amigos, bienvenidos a este nuevo video. Anulación de pasaporte venezolano sin gestores, hazlo tú mismo sin intermediarios. Y antes de comenzar te pido, si el video te gusta y es útil, por favor apóyame con el canal, dale like al video, compártelo y suscríbete. Y aclaro, no soy gestor, tuve la necesidad de aprender y quise compartir. Tomen siempre en cuenta la fecha del video, ya que la información puede necesitar complementación o actualización. Ahora sí, vamos al video. Bueno, estimados amigos, primero que nada, para la anulación del pasaporte, sea por robo, hurto, extravío o deterioro y necesitamos anularlo, vamos a ingresar al SAIME, a nuestra cuenta, por lo cual vamos a colocar en nuestro navegador, sea Google, Mozilla o Firefox, cualquier navegador en cualquier dispositivo, sea laptop, computadora de mesa o nuestro teléfono celular, y vamos a colocar SAIME inicio de sección, y por supuesto nos va a aparecer luego esto que es iniciar sección SAIME, donde le vamos a dar enter. Una vez nos cargue la página del SAIME, nos vamos a ir y vamos a colocar nuestros datos: cédula, clave, el código que nos va a aparecer en la imagen, y le vamos a dar en iniciar sección. Una vez que iniciemos sección, vamos a hacer la prueba. Una vez que iniciemos sección, nos vamos a pasaporte y voy a probar algo: solicitud de pasaporte. Me va a aperturar la página, me va a dar la opción de solicitar la planilla y le voy a dar enter. Y algo muy importante, vamos a leer: su pasaporte está activo o tiene un pasaporte que puede ser prorrogado. Estimado ciudadano, le invitamos a acceder a la solicitud de prórroga de pasaporte. ¿Qué sucede? Este pasaporte fue solicitado en el año, hace unos 3 años, más o menos 4 años. El sistema supuestamente me dice que fue enviado y fue entregado, pero nunca se retiró. Esto sucede con muchos pasaportes, y la única manera, ya que el pasaporte no aparece en la oficina, es solicitar uno nuevo. Ojo, esto no aplica solamente para este caso, esto aplica en el caso de que su pasaporte usted lo hayan retirado y se le haya deteriorado, se lo hayan robado o lo hayan extraviado o se encuentre en muy mal estado. Entonces, ¿qué debo hacer? Es muy simple. Podemos ver en ese pasaporte que sale anular pasaporte. Bueno, como le estaba explicando, les voy a mostrar el caso de este pasaporte. Aquí dice que supuestamente el trámite culminó en julio del 2019 y fue culminado con éxito. Me dice que el pasaporte fue enviado y fue retirado, cosa que es totalmente falso. Este pasaporte nunca fue retirado y el pasaporte no aparece. Entonces yo me voy donde dice pasaporte, le doy en anular pasaporte y le doy enter. Me va a cargar la anulación de pasaporte, sale mi cédula, nombre, apellido, número de pasaporte y la fecha de impresión del mismo, y le voy a dar en continuar. Una vez que me avanza, me va a aparecer la siguiente leyenda: advertencia. La presente planilla anula de forma definitiva su pasaporte. En virtud de lo anterior, declaro conocer las consecuencias de la referida anulación y la imposibilidad de revertir la operación de anulación una vez consignada y recibida por el SAIME. De igual forma, autorizo ampliamente al SAIME a verificar información proporcionada y a tomar las acciones administrativas, penales y pecuniarias que se deriven como consecuencia. Esto es algo muy importante, estimados.
Si ustedes quieren anular su pasaporte por extravío, tienen que estar seguros de que no tienen posibilidad de recuperarlo, porque una vez que lo anulen no hay vuelta atrás. Podemos ver que en la parte baja aparece nuevamente cédula de identidad, nombre completo y apellidos y número de pasaporte. Y debajo de estos datos me pide colocar un teléfono celular, un número de teléfono de habitación, correo electrónico y, muy importante, la causa de la anulación de dicho pasaporte. Algo muy importante, después de la siguiente comunicación podemos verificar dándole hacia abajo a la página que salen nuestros datos nuevamente: número de cédula, nombre completo y apellidos, número de pasaporte, y les dice en rojo que los campos marcados en asterisco son obligatorios. Deben llenar los siguientes datos: número de teléfono celular, número de teléfono de habitación, su correo electrónico y, muy importante, la causa de anulación del pasaporte. Y podemos ver que les pide seleccionar por deterioro, por pérdida, por robo e incluso por culminación de páginas. Yo no puedo colocar que la causa es porque ellos no me lo han entregado. Esto por supuesto no aparece acá. Así que le coloco, por ejemplo, pérdida. Selecciono y le voy a dar después siguiente en anular pasaporte. Y podemos ver la siguiente notificación: su pasaporte ha sido anulado con éxito. Yo le voy a dar a aceptar y voy a verificar si es verdad que el pasaporte de manera inmediata fue anulado. ¿Cómo? Tratando de hacer solicitud de una cita para pasaporte nuevo. Solicitud en Venezuela, solicitud de pasaporte, le doy enter, bajo, le doy en solicitar planilla, registro de datos personales, estimados amigos, para el llenado de planilla para solicitud de un pasaporte nuevo. Es decir, estimados amigos, en menos de 5 minutos he anulado un pasaporte que muchas veces tardamos meses en adquirirlos. Es increíble la rapidez de este trámite, pero deben tomar en cuenta siempre las consecuencias del mismo. Deben iniciar un trámite nuevamente desde cero. Yo les recomiendo solamente realizar este trámite a las personas que lo tengan completamente deteriorado, es decir, que se le haya mojado, quemado, o sea, que no tenga reparación, que realmente necesiten anularlo porque ya no tengan páginas del exceso de sello y no tengan posibilidad de solicitar a los que no tengan posibilidad de solicitar tampoco una prórroga, a los que les fue robado y no tienen posibilidad de recuperación. Pero si es por pérdida y tienen dudas dónde pudieron haberlo extraviado, traten de recuperar primero el pasaporte, si pueden. Esto es todo. Espero que esta sencilla explicación les sea útil de alguna manera. En la descripción del video tiene la información de contacto para cualquier duda o incluso recomendaciones en cuanto al video. Y recuerda, para seguir compartiendo información de interés necesitamos de tu colaboración. Puedes hacerlo mediante Mercado Pago Argentina, Pago Móvil Banesco, PayPal, Reser o Binance. Y te pido, si el video te gustó y fue útil, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Muchas gracias.